Hola, ¿qué tal mis estimados amigos? Estamos en otra entrevista con su servidor Max Serrador, periodista y escritor. Ahora estamos en un lugar diferente, estamos en el Bar de Miguel y vamos a hablar de un tema hermosísimo, una de las mejores entrevistas que quizás a mí me han gustado hacer, que es hablar de poesía. Está con nosotros el poeta salvadoreño internacional Manuel Luna. Bienvenido, Manuelito. Gracias, Max, por haberme invitado esta tarde, ya cayendo la noche. ¿Cómo sentís San Salvador ahora? San Salvador, demasiados carros y una polución que se necesita reordenar urbanísticamente esta ciudad. Para quienes lo conocen, Manuel Luna es un escritor de poesía, profesor de literatura y de talleres de escritura. Realizó estudios de licenciatura en letras en la Universidad de El Salvador. Desde su país de origen ha sido maestro y ha residido por más de 20 años en el extranjero, dedicado a trabajar desde 1980 en México, en Los Ángeles, California, y en la ciudad de Tijuana desde el 2005 con el área de enseñanza en literatura y impartiendo talleres de escritura literaria infantil, juvenil y para adultos. Actualmente él reside en la ciudad de Tijuana. Ha desarrollado innumerables talleres de literatura y escritura bajo el programa de educación artística en las escuelas primarias del sistema escolar estatal mexicano, Sí. Obviamente, colaborando para el Instituto de Cultura de Baja California, para el Instituto Municipal de Arte y Cultura y para el Centro Cultural de Tijuana, entre otros centros educativos. Ha publicado poemarios que han sido traducidos algunos a inglés, por ejemplo, Figueres, Los Ángeles, California, 1990. Algo personal, de Los Ángeles, California también, en 1998. Equinoccio, escrito en El Salvador en el año 2000. Inventario poético, publicado en Los Ángeles en el año 2001. Poemas, igual Poems, en Los Ángeles en el 2003, Entre Fronteras en el año 2010 y poemas fechados en Tijuana desde el 2016. ¿Algo más? ¿Otros que se me hayan quedado? Poemas testigos. Poemas testigos son textos con temática salvadoreña desde 1979, la poesía social que yo escribí desde principios que yo comencé a escribir poesía. Y hay un libro que he venido a presentar que se llama, que es prosa, es testimonio, es crónica del pueblo de Usulután, donde mezclo todos los habitantes, desde un carpintero, desde un mecánico y todos los personajes que hacen a un pueblo tener su contexto. Que es el que me regalaste, el voladero. Sí, te di el primer volumen, hoy vengo a presentar el segundo, ¿verdad? Que se llama Usulután, gente de aquí y de allá, entre esas calles, que es una remembranza autobiográfica, pero yo le llamo también, es una biografía extendida para los pobladores usulutecos, ¿no? Porque los tiempos cambiaron y ese pueblo mítico de Usulután desapareció, y quienes lo conservan son las personas que aún son de esa generación. Bueno, pero yo te conozco poemas infantiles. Oh, sí, también. Poemas del zoológico. Tengo poemas del zoo, tengo para leer en recreo, niños en la ciudad, y un reciente libro que está ahorita en preparación que se llama Tutti Frutti de poesía y otras historias. No sabes cuánto me da gusto que estemos aquí platicando. Gracias, Manuel. Max.
tenemos una vieja amistad desde que yo era estudiante universitario y tú eras, ya recorrías el mundo. Un reportero que venía en clandestinidad. Allá en los 90. Sí. Y una pregunta que siempre te había querido hacer desde que te conocí, y quizás es una pregunta trivial y cursi, pero ¿qué es la poesía? Sí, es la poesía, es la pregunta de cajón, ¿no? Ajá. Mira, la poesía siempre ha sido muy difícil definirla, ¿no? Si son poemas o si son poesía, ¿verdad? Que poesía es el género y poemas son los que se escriben. Es más fácil, sí, es más fácil explicar un cuento que una novela, pero la poesía realmente siempre he dicho que es un rezo personal, es una comunicación interpersonal que la lleva también el hombre cotidiano, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, los que escribimos poesía, siempre estamos anotando esas ideas que tenemos dentro, ¿no? Y eso es lo que hace ir guardando y guardando poemas, ¿no? Entonces, pienso que la poesía la vivimos todos. La única diferencia es que no todos se dedican a escribirla. Esa es la gran diferencia. Y obviamente tú sos poeta y en más de alguna vez has escrito alguna poesía que defina la poesía. Sí, esa es la gran diferencia de este tiempo, como decía Octavio Paz, que los poetas actuales se han dedicado a escribir poemas de la poesía. Poética. Digo contrayendo los hombros. Cada poeta va construyendo sus poemas indistintamente o certeramente, o de parajes imaginados, o de pensamientos raudos, de sobresaltos, apagando esa luz de su lámpara, de imaginar que la ciudad habitada se vive como por vez primera, del anciano nocturno que vende dulces debajo de un puente. Cada poeta va encontrando poemas de palabras muertas, de palabras vivas detrás de su puerta, o de aquel beso adolescente de otro negado, o de aquel beso amoroso. El poeta, cada vez que da por terminado un poema, intenta creer que ese poema es un cuerpo viviente. Cada poeta también, en momentos de incertezas, quédase como ave temblorosa en ese cable de avenida de esquina. Cada poeta, pajarero de su jaula, iluso, ensoñando a la suerte, extrae un poema de esa jaula y huye. Dime a mí de dónde cometo mis poemas. Hombre, Manuel, Sí, ¿qué palabra más sublime esa? Otra pregunta, ¿cómo se muestra la poesía en la vida cotidiana? La poesía cotidiana, hay una... No, en nuestra vida cotidiana, Ah, en nuestra vida, lo que vivimos, cada quien yo sé que vivimos una parte poética, una parte sublime. ¿Cómo la definirías tú? La parte sublime de la poesía es hacer de las cosas insignificantes, hacerlas valiosas. Esa es una de las cualidades de la poesía. Como digo ahí, como ese anciano que vende dulces abajo de un puente. Una cosa tan cotidiana. Y ¿a quién le interesa que un anciano venda esa imagen, ¿no? De esas cosas se extrae el material de la poesía, ¿no? La poesía también es canción, es celebración de la vida, de las cosas. Y los poetas casi siempre están escribiendo el mismo poema. Son tres cosas fundamentales: la vida, la muerte y el amor, ¿no? Esa es la poesía. Pájaro anónimo. No pensaré en poesía ni en poemas para escribir. Será esto como ese pájaro sin nombre, distraído de su canto,
que solo Él entiende si acaso sabe de qué y por qué canta. Canto que se repite y repite, cantar que da avisos, que solo Él entiende si acaso sabe de qué y por qué canta. Ese pájaro anónimo que llega en las mañanas, quédase en la antena del cielo y desde ahí su canto, curioso canto, enredo silbante, neciamente silbante, que avisa existencia y día. Agradecemos al Bar de Miguel que nos ha prestado esta terraza bonita bajo un maquilithuac con esta luz tenue de farol. Pero la poesía es musicalidad en la palabra. Sí. Un sentido muy particular. Yo tengo dos facetas. Me considero un músico frustrado. Músico frustrado porque... Pero yo te he escuchado en unos conciertos ahí con Franklin Quesada, sí, y en otros teatros. Sí, los Yolocamba pues me invitaron a grabar con ellos un disco pues muy significante, ¿no? Romero, ¿no? Sí, pues, sí. Y vieron en mí ciertas cualidades. Pues no sos ningún músico frustrado, pues, o sea, no, ya grabado, pues. Sí, ¿no? Quizá me hubiera gustado ser músico. Ah, ok. Pero sí, entonces eso me ha ayudado mucho a sentir esa musicalidad en las frases, la S, la M, ¿verdad? Y esa combinación de palabras. Y tengo muchos poemas que sin necesidad de utilizar métrica, instintivamente yo conozco ese ritmo y creo que ese músico que llevo dentro, ¿verdad? Me ha ayudado mucho a la musicalidad de mis poemas, y específicamente yo tengo poemas para ser leídos en público, que son los más musicales, los más sonoros, ¿verdad? Y hay otros que son más para reflexión. Bueno, los podemos leer ahorita, si no fuera mucha la molestia, disculpa que te esté importunando. Se llama Canción Usulután, Ocelotlán, Ocelotes. Usulután, Ocelotlán, Ocelotes. Tigrillo de monte, gato montés, hermano del jaguar, uñas fuertes de garra, ¿dónde estarán? ¿A dónde se esconden? En montes, árboles y quebradas de Sujucuarán y Tecapán. Usulután, Ocelotlán, Ocelotes. Tigrillo de monte, gato montés, hermano del jaguar, uñas fuertes de garra, ¿dónde se ocultan? En el cerro del Taburete, en el volcán de Usulután, Usulután, Ocelotlán, Ocelotes. Nadie los mira por los ríos, ni en los caminos de Ceiba y Conacaste. Nadie los ve. ¿En dónde estarán? Sigilosos ocelotes de ancestros caminos, solo rondan sus huellas y alguno bebe agua en algún camino. Usulután, Ocelotlán, Ocelotes. Pues uno conoce las palabras y las combina, ¿no? Así como el músico y su guitarra. ¿Qué consejo le das a alguien que quiera iniciarse en la poesía? Que es una de las formas más difíciles de escribir. Yo escribo, todos saben, escribo novela, cuento, pero escribir poesía es otro nivel, pues. Sí, yo te conocí precisamente, ¿te recuerdas que conversamos hace como 2 noches que yo conocí a un periodista que quería escribir poesía y ese eres tú? Me salían pirámides invertidas mal, y creo que mal redactadas. Y creo que me recuerda algún texto. Mira, yo pienso que hay una cosa, creo que en el ser humano tiene que traer, ¿cómo se diría? Un yin ahí dentro, un chip, ¿verdad? Porque nadie puede tocar el piano cuando tenga 60 años, ¿no? Creo que escribir poesía se tiene que dar también desde que uno es lector en la adolescencia. Yo escribo desde la adolescencia. Tuve la suerte que mi padre era librero y en la casa hubieron libros. Y mi padre en la educación fue muy clave, me dio un libro. Y pienso que también viene algo desde la educación en la familia, ¿no?
Pero el primer Ok, consejo. el consejo. Ajá, el primer consejo. El consejo tiene que ser honesto quien escribe, porque el poeta nace y en el camino se hace la disciplina. La disciplina es, hay gente que no se le da la poesía, hay gente que se le da la prosa, entonces creo que se debe de ser honesto, ¿verdad? Y pues, y la disciplina, y leer así como un deportista. Tiene que entrenar, tiene que conocer el lenguaje, dominar el lenguaje, conocer de poesía, leer de poesía, que es lo que se ha escrito desde más antes. ¿Tienes tiempo que nos quedemos otro segmento para que sigamos platicando? Sí. Te agradezco mucho, pero ¿qué te parece si utilizamos la dinámica que en lo que pasamos al siguiente segmento cerramos con otra poesía tuya que sea evocando a alguien que quiere iniciarse en las letras? Max, voy a intentar dar respuesta a lo que tú me has preguntado. Este es un título, su título es Poesía, Poemas y Poetas. Recordé un poema de Neruda para escribir el mío. Cuánta poesía, cuántos poetas, cuántos poemas escritos por ahí que intimidan a escribir, por cuánta poesía prodigiosa frente a la vida, que mi poesía queda enmudecida, se chiquea, se arrincona, ella como niña, como niño, absorto, se calla, se queda en un dada. Cuánta poesía, cuántos poemas saliendo de tabletas electrónicas, de laptops, de libretas de pueblo. Cuánta poesía a las editoriales, a las bibliotecas, a las escuelas. Ahorita sale de las imprentas, se ha hecho cartonera, rapeadora. Se escucha en los megáfonos, en las calles, en autobuses, atrás de las rejas, en lavanderías. Miles y miles de libros de poemas y poetas, poesía de libretas, de libros antiguos. Cuánta poesía escrita de mano de los jóvenes queriendo ser novedosos, únicos, como propuesta única. Cuánta poesía por los niños, de niñas. Fernanda quiere ser poeta, Aurelia lo recita, Antonio lo reclama, Daniela lee poemas, Ana Paula los escribe, Esteban los memoriza y los actúa, la niña sabe y los inventa. Cuánta poesía se lee, es mucha para esos pocos multitudinarios lectores de poesía. Saramago llamó irónicamente a los poetas, esos melancólicos románticos, impostores sentimentales, sáquenlos de la ciudad, son trágicos, son experimentos de su propio laboratorio de ensoñaciones y su drama. Tanta poesía ha dejado a mi poesía sin aliento, se me va en fuga, atemorizada por tanta poesía y poemas de poetas.